Ser podcast. En la biblioteca de Don Asensio en Hoy por Hoy hubo tensión entre dos de sus empleados. Oye, una cosa, ¿quién vino hoy a la biblioteca? ¿Aisha de la Cruz? ¿Quién? Por favor, Sergio, ¿cómo que quién? ¿Tú no conoces a Aisha de la Cruz? Su última novela, Todo empieza con la sangre, es pura magia. A ver, Eva, ahora mismo mi vida solo me da para lecturas de los años 20 del siglo XX. Y si me apuras, estoy centrado en el Valle Inclán, que va de Luces de Bohemia a Tirano Banderas, de 1920 a 1926. No pasa nada por leer a una mujer de vez en cuando. A ver, yo leo mujeres, leo hombres, hasta leo Messi. Pero en literatura, siempre en los años 20 del siglo XX. Yo voy por décadas. Entonces, estoy con La Malcasada y Puñal de Claveles de Carmen de Burgos, Colombia. ¡Qué antiguo eres, Sergio! Perdona, ¿pero qué coño dices? Clásico, Eva, se dice clásico. Lo bueno de esta biblioteca es que cada empleado tiene gustos diferentes. Perdona, pero para trabajar con Don Asensio hay que saber quién es Valle Inclán, pero también hay que saber quién es Aisha de la Cruz. Ahora entiendo tu obsesión por Aisha de la Cruz, Eva. Es que la ves como una escritora muy tuya, muy de la Cruz. Por favor, Iñaki, qué chiste más malo. Parece que estás compitiendo con Pepe Rubio con Sergio Castro. Por favor, un poco ya, ¿no? Y no discutáis. Si uno es más de un autor o de una autora que de otros, ¿qué importa si lo importante es leer? ¡Pero que nadie discute, coño! Que lo único que he dicho yo es que no conozco a Aisha de la Cruz, ¡santo Dios! Y lo dice quien presume de leer todos los sábados Babelia. Tú sabes, Sergio, que Las herederas de Aisha de la Cruz fue considerada de las mejores novelas del año 2022 por ese suplemento que devoras cada fin de semana. Que lo petó, igual que lo va a petar este año Todo empieza con la sangre. Por favor, ¿podéis dejar de gritar, aunque sea por respeto a mis migrañas? Sí, por favor, qué estrés. Tengo unas ganas de que termine la beca. Anda la otra, bien te vendría a ti leer a Aisha de la Cruz. Señora, suélteme el brazo, por favor. Alejandra, no te voy a permitir ser edadista, ¿eh? Un respeto. A ver, Eva, yo te escucho. ¿Te has leído la última de Aisha? Ay, mira, es una novela de amor. Una gran novela de amor del siglo XXI, sin un final previsible, que no termina ni en muerte ni en matrimonio, que no es ni tragedia ni comedia, con una protagonista que se llama Violeta, que busca que los demás compartan sus extremos. Perdona, Eva, pero no te entiendo. Iñaki, cariño, Todo empieza con la sangre. Es pasión y gloria, es fantasía, magia que hace que las cadenas se conviertan en muelles. Lancemos confeti, lloremos de amor, cerremos la puerta y dejemos el mundo fuera para poder leer esta novela de amor. Dios mío, esto es insoportable. Esto es peor que los 4 adjetivos de Don Asensio. Chicos, me bajo a tomar un café. Brian, ¿tienes un segundo? Sí, dime. Ven, por favor. Nada, disculpa, es que como escucho que Eva está un poquito excitada, no estaría de más pasar para la entrevista a Aisha de la Cruz por detrás del despacho de Don Asensio. Sí, casi mejor. Si es que yo no entiendo nada. Lo que más me ha dolido de Todo empieza con la sangre es que se acabara. Tranquila, Eva. Todos tenemos nuestros enganches literarios, es normal. Ay, es que me gustaría tanto contarte el final, pero no puedo. Pero no olvides que la clave está en el número 3. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Antonio Martínez Asensio, buenos días. Buenos días, Ángels. ¿Gritan mucho tus empleados? ¿Discuten mucho? Yo creo que estamos un poco ya, se nota que estamos a final de temporada, pero bueno, yo creo que lo que ha pasado es que Eva ha llegado al éxtasis tras la lectura de Todo empieza con la sangre de Aisha de la Cruz, que va a ser hoy nuestro libro de la semana. Mira, y además estamos cada uno en una ciudad. Yo estoy en Sevilla, tú estás en Madrid y Aisha, que nos escucha ya desde Radio Bilbao. Aisha, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. La que has liado entre los empleados de la biblioteca. O sea, no es menor, ¿eh? Bueno, encantadísima de que haya como libreros tan entusiastas. Gracias miles. Mira, lo cojo por donde lo dejaba Eva. 3 siempre es mejor que 2. ¿Hay más equilibrio en una trieja que en una pareja? Bueno, puede ser, ¿no? Al menos quizás no se deposita como tantísimas expectativas en el otro, ¿no? Igual se puede como, bueno, pues repartir un poco el peso, ¿no? El peso de los cuidados y del amor. Luego entraremos en más detalles con estos equilibrios a 3 y con nuestra novela de la semana con Aisha de la Cruz. Pero antes, Antonio Martínez Asensio, ¿qué libros traes hoy para ser los primeros en archivar en nuestra biblioteca? Pues mira, yo creo que vamos a seguir con el 3, porque yo creo que las trilogías, igual que los libros gordos, son pues muy adecuados para las vacaciones. Ahora en el Puente de Mayo, en Semana Santa, y ahora que se acerca el verano, estas trilogías yo creo que es fantásticas apretárselas enteras. Y yo hoy he traído una trilogía, o por lo menos
Vale. 3 libros que forman, bueno, pues un universo literario, que es la trilogía que escribió Montserrat Roig, empieza con Ramona, Adiós, Tiempo de cerezas y La hora violeta, que es un disfrute, y hoy en vez de libro de actualidad he traído libros de disfrute. Así que vamos a empezar con Ramona, Adiós, que bueno, los 3 los ha traducido Gemma Deza-Guiul, y bueno, la primera novela de Montserrat Roig, que la escribió en 1972, y también cuenta la historia a través de 3 mujeres, abuela, madre e hija, que van contando, bueno, pues una historia desde finales del siglo XX hasta los años 60 del siglo XX, desde finales del XIX hasta los 60 del siglo XX, y habla muchísimo de la mujer en Ramona, Adiós. Pero es que Tiempo de cerezas, que es del 76, que ganó el premio Sant Jordi y que, bueno, está considerada una obra maestra, un clásico de la literatura catalana, cuenta desde ahí casi Barcelona, porque a lo mejor lo que une estas 3 novelas es Barcelona, y entonces cuenta desde ahí la Barcelona de 1974 por una mujer que vuelve a Barcelona después de vivir 12 años fuera. Entonces, bueno, también es una novela que cuenta la historia de una mujer que se reencuentra con el presente y que nos habla del pasado y vive la revolución sexual y política justo antes de la muerte de Franco. Es una novela deliciosa. Y por último, La hora violeta, que además estaba descatalogada. Ahora los 3 libros los ha editado con Sony y es maravilloso. Están muy bien editados, con prólogos de Nerea Pérez de las Heras y de Lara Moreno. Y bueno, La hora violeta estaba escrita en 1980 y es una obra entre el ensayo y la novela, que también sigue indagando en la conciencia colectiva de la mujer, con 3 protagonistas, 3 mujeres. Así que seguimos con el 3, con Ramón, Adiós, Tiempo de cerezas y La hora violeta de Montserrat Roig. Y yo siempre he pensado que Montserrat Roig murió antes de tiempo. Hombre, por favor. Porque no has... Siempre he tenido la sensación que no es tan reconocida como debería serlo. Claro, pero porque no nos hemos encargado nosotros de reivindicarla como estamos haciendo ahora. Se quedó ahí, pero sin embargo tú te lees Tiempo de cerezas y te das cuenta el novelón que es, este ciclo literario es espectacular. Pues Ramona, Adiós, Tiempo de cerezas y La hora violeta, la trilogía de Montserrat Roig, que están editadas en Consoni. En Consoni. Yo no sé si tú, Aisha, eres de leer trilogías, si te gustan los libros gruesos, los delgaditos. Yo, en realidad, es una opción pragmática, pero libros de más de 400 páginas los dejo apartados. O sea, bastante difícil está la vida para acometer como el infinito listado de pendientes. Pues entonces, bueno, pero ¿tú has leído Montserrat Roig? No, de hecho me han mandado los de Consoni la trilogía y sí que la tengo muy pendiente. La tengo, en efecto, en el montón de pendientes. En el montón de pendientes para el verano. Pues no tardes en arrancar. Venga, en unos minutos vamos a entrar enseguida página a página en la nueva novela de Aisha de la Cruz. Todo empieza con la sangre, editada por Alfaguara. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Todo empieza con la sangre. Una presión imposible en las fontanelas, el dolor original al que remitirá cualquier dolor futuro, que se libera con un desgarro, las vías nasales taponadas de fluido espeso, el grito con sabor a óxido. Te llamarás Violeta. La sangre cierra el pacto, primero con la madre y luego con la amiga de la infancia, si bien de una forma imperfecta. Están sentadas en el pórtico de una iglesia románica, a la sombra de los cedros, presas del aburrimiento en una tarde asfixiante que huele a cereal quemado, y Violeta tiene la idea. Se ha arrancado un padrastro y lo mordisquea con sus dientes de leche y caries. Pues entramos ya de lleno en nuestro libro de la semana con el fragmento de inicio de Todo empieza con la sangre de Aisha de la Cruz, que está publicado en Alfaguara. Antes de que Antonio me digas por qué has escogido el libro, déjame que recuerde. 900-100-800, el teléfono al que tienen ustedes que llamar para donarnos el libro que ustedes quieran, un libro que les haya encantado, que les gustó cuando eran jóvenes y que han releído ahora, un libro que piensan que tienen que compartir con el resto de oyentes de Hoy por Hoy. 900-100-800. Y ahora sí, Antonio Martínez Asensio, ¿por qué has elegido esta novela para este viernes de biblioteca? Bueno, todos los libros de Aisha de la Cruz plantean temas interesantes y lo hacen desde puntos de vista y desde miradas inteligentes. Tanto si habla de terrorismo como si habla de amor o de la mujer o de la imposibilidad de la pareja, como en este caso. Pero además a mí me ha gustado mucho la estructura de este libro, cómo va componiendo la historia de esta mujer a través de fracasos, de parejas y de sitios a donde acude, pero contados fragmentariamente, como un puzzle que tú vas construyendo, lo que hace que cada uno de alguna forma construya esa historia a su modo. Así que me ha gustado mucho.
Nos ha gustado mucho. Aisha, ¿el lector con Todo empieza con la sangre se va a encontrar, cuando se meta en ella, se meta en la novela, con una novela de amor de nuestro tiempo? Bueno, la intención de la novela era dialogar un poco con estos textos clásicos con los que yo crecí, ¿no? Sobre todo de la tradición inglesa, con Jane Austen, con Cumbres Borrascosas, pero obviamente intentando entender de qué forma, ¿no? Como los grandes conflictos de estas novelas románticas se trasladan al presente. Por poner un ejemplo, una de las cuestiones que yo me planteaba a la hora de escribir un texto, ¿no? Como que bebiera de estas fuentes era, ¿existe el conflicto trágico, ¿no? de las novelas clásicas hoy en día que existe el divorcio, ¿no? Y claro, y una de las respuestas a las que llegué es que el derecho al divorcio hoy en día también está bastante en jaque, ¿no? Con lo difícil y lo caro y toda la... Es gente decir, que no pues, puede divorciarse. En efecto, ¿no? Sí. Pero sí, en efecto sí que había como una especie de intento de trasladar como estas temáticas a nuestro presente. De todas formas, yo lo que querría, Aisha, que nos contaras en primer lugar es esa sangre como motor de todas las pasiones, ¿no? Con la que empieza la novela, pero la sangre está presente, bueno, desde el pacto que hace con su amiga hasta una exposición que tiene que ver con la sangre, hasta... Bueno, está presente durante toda la novela. Entonces quería que me contaras ¿qué significa para ti y por qué es tan importante la sangre en esta novela? Bueno, sí, la idea de la sangre, ¿no? La sangre que es vida estaba como muy presente en la antigüedad. Yo sobre todo llego como a esta obsesión temática a través de un recuerdo de infancia, ¿no? Que recordaba estar en el colegio y lo habitual que era que te hacías un cortecito, ¿no? Te arrancabas un padrastro y de pronto la amiga también tenía un corte y mezclabais la sangre, ¿no? En plan, amigas para siempre. Claro, a mí esto siempre me ha interesado, ¿no? La idea de cómo podemos trascender los vínculos familiares para hacer que nuestra red sea más amplia, ¿no? Como, es decir, en la idea del pacto de sangre lo que veía era la posibilidad de que las amigas también sean de sangre, de que cualquier persona sea de sangre y por tanto que la sangre no importe tanto, ¿no? Pero sí que en su origen era una forma como de analizar esta forma en la que concebimos jerárquicamente los vínculos, ¿no? Porque se nos dice que primero está la pareja, ¿no? Luego está la familia cercana, luego ya la más distante, luego ya vendrían, yo qué sé, los compañeros de trabajo, los amigos, los vecinos, ¿no? Pero en fin, hay como toda una jerarquía que creo que en la práctica nos acaba dejando cada vez más aisladas. La primera vez que aparece la sangre es con este pacto de sangre del que tú estás hablando, pero luego, y lo decía ahora Antonio, aparece la sangre en episodios diferentes de la novela. ¿Tú crees que las mujeres tenemos una relación más, vamos a decir, más natural con la sangre porque nos pasamos buena parte de nuestra vida conviviendo con ella? Pues puede ser, aunque luego hay lectoras que me han dicho que se mareaban leyendo el texto. O sea, ¿sí? También, sí, al parecer también somos aprensivas o podemos serlo. Yo creo que la sangre está muy ligada a la corporalidad, ¿no? Como a la materia cruda de la que estamos hechas. Y en ese sentido, sí, claro, las mujeres estamos, es decir, se nos ha conceptualizado como más cuerpo que mente durante gran parte de la historia y al mismo tiempo sí que estamos como más acostumbradas a ciertos procesos fisiológicos, ¿no? Porque menstruamos, pero también está la experiencia del parto, de la maternidad y claro, sí que parece imposible, ¿no? No hablar del cuerpo, o sea, si quieres hablar del cuerpo, pues acabar hablando de fluidos. La pérdida de la virginidad también. También. Claro, sí. De todas formas, esta es una novela, creo que generacional, ¿no? Y también cuenta una generación, no solo a través de lo que estábamos comentando, sino a través de los modelos de las relaciones amorosas o sexuales, pero también la relación con las drogas. Un poco todo cuenta determinada generación. Yo no sé, la verdad, qué novela tengo que escribir para que no se me tilde de novela generacional, ¿no? A ver... Pero eso está bien, ¿no? Sí, no, a ver, totalmente ningún problema, y creo que lo que dices es cierto, pero también creo que hay cosas que se conceptualizan como generacionales y que al hacerlo y que son más transversales. Eso es, y que estamos silenciando que hay cosas que han estado siempre, ¿no? Sobre todo lo que comentabas de los diferentes tipos de relación. Parece que en mi generación lo que inventamos es el término de poliamor, pero bueno, solo hay que irse, ¿no? Como a leer a Colette a finales del siglo XIX para ver que todo estaba ahí, ¿no? Y bueno, y más allá. O sea, que creo que no nos hemos inventado las millennials nada, aunque muchas veces nos guste alardear de haber inventado cosas. Lo que pasa que sí, ahora se escribe sobre todo esto con mucha más naturalidad. Es decir, antes quizá era la excepción, incluso con los modelos de pareja, era la excepción, incluso podían ser, no voy a decir libros prohibidos, pero libros que según cómo se leían a escondidas, y ahora esto se ha naturalizado completamente.
Totalmente, se ha naturalizado y yo casi diría que hasta ha pasado a un segundo plano. Claro. A mí me hace mucha gracia como de pronto que la generación Z mira como todo lo que consideran esta moda que hubo del poliamor y demás como con mucha distancia y con bastante crítica, ¿no? Y circulaba pues en redes sociales este hashtag de monogamia o bala, ¿no? Hay como cierta reacción. Pero a lo mejor porque está habiendo una involución en la sociedad. Bueno, yo no sé si es involución o si es que estamos como atravesando una época como de tanta inestabilidad, ¿no? Parece que todo se está desmoronando y creo que en este tipo de contextos es cuando tiramos a lo seguro, ¿no? Como nos refugiamos en lo conocido y en lo que a priori parece más manejable. Es también, y ahora lo van a escuchar los oyentes, una novela reivindicativa. Quiero armar un proyecto. Crear una plataforma de solidaridad femenina para romper con este asunto de descarte y sustitución de cuerpos en el que estamos metidas. Es decir, ¿cómo es posible que nuestro capital erótico se agote a los 45 y que ellos, en cambio, siempre encuentren por quién reemplazarnos? Si todas las mujeres feministas de este mundo nos comprometiéramos a no salir con hombres mayores que nosotras y si tuviéramos acceso a sus historiales sentimentales antes de iniciar una relación con ellos, se les acabaría el chollo. Debería ser obligatorio hablar con las exparejas que ha tenido un tío antes de decidir si queremos o no liarnos con él. Prevención de daños. El fin de sus privilegios. Te voy a decir, Aisha, que cuando estaba leyendo este fragmento pensaba dónde hay que firmar. Venga, firmemos, hagámoslo. Bueno, pues en el fondo yo creo que esto es una burrada, lo dice un personaje, pero yo estoy un poco en contra, porque también estoy en contra como de toda esta cultura de las red flags, ¿no? O sea, ahora parece que en la primera cita hay una serie de marcadores, ¿no? Si la pareja, o sea, si la futura pareja dice o hace esto, o sea, ya es un marcador rojo, pero ya no. Y estamos como también acabando un poco con la espontaneidad y con la posibilidad de meternos en lugares por el placer de equivocarnos, ¿no? Ya, pero el origen de la idea, que es esa especie de reivindicación, a nosotras se nos acaba el capital erótico, a ellos no. Claro, es decir, eso es verdad. El origen de la idea es esa reivindicación, claro, es a partir de esa reivindicación que dices, pues, vamos a jugar en igualdad de condiciones. Claro, cuando yo escribía esto me acordaba mucho de en Testoyonki, Paul B. escribía en uno de los fragmentos que él no entendía por qué las mujeres, ¿no? Llegadas a cierta edad no transicionaban y se hacían hombres, ¿no? Que era como una forma de asegurarse capital erótico casi infinitamente. Esta era otra posibilidad. Antonio. En la revolución, bueno, la prevención de daños futuros también en la novela pasa un poco por la trieja. Esto lo hemos apuntado ya, pero las parejas parece como que nunca son equilibradas, ¿no? Que hay más toxicidad entre dos que entre tres, o aunque en realidad, no sé, como está uno mejor es solo o qué. Hoy no sé yo. A ver, yo creo que a nivel de ideas generales sobre el tema, yo creo que a cada persona le cuadra una cosa en un momento determinado de su vida. O sea, no me sale como recomendar, ¿no? Un tipo de relación determinada. Pero sí que es cierto que en el contexto de la novela se aborda un poco esta idea de cómo la pareja de dos monógama es una construcción que tiende a aislarnos bastante, claro, de los vínculos más complejos, ¿no? que se pueden establecer fuera de la pareja. Y en ese contexto como de la pareja como algo que te aísla, obviamente funciona mejor el número 3, ¿no? Porque mete un poquito de aire. La protagonista, Violeta, vive en una constante búsqueda del amor en la familia y resulta que tiene un padre y una madre separados que no le prestan la atención que necesita, y después con sus diferentes relaciones con Paul, con Salma, con Chiara, con Bea, son relaciones diferentes, pero Aisha, ¿en todas hay dolor? ¿El amor por definición tiene ese punto de tóxico o de doloroso? Es que es muy curioso como lo difícil que es responder a la pregunta de qué es para ti el amor o qué es el amor, ¿no? Claro, yo creo que lo que intuía y lo que intenté trasladar en la novela, precisamente por eso hay como muchos saltos temporales, ¿no? Como que intento explicar el presente de la protagonista a través de su infancia. Y esto es así porque yo creo que lo que entendemos por amor lo entendemos en una fase prelingüística, cuando somos muy pequeñitos, ¿no? Llegamos al mundo, se nos dice que nuestros padres nos aman, ¿no? Por encima de todas las cosas, y es a través de las acciones casi siempre necesariamente imperfectas de nuestros padres que entendemos lo que es el amor, ¿no? Entonces, claro, tenemos definiciones donde se mezclan pues incoherencias, a veces incluso violencias directamente, ¿no? Y por eso luego en la edad adulta acabamos con, pues eso, igual normalizando, buscando una serie de patrones que, aunque parecen no ser del todo amorosos, sí que encajan,
encajan, ¿no?, en lo que entendemos que puede ser el amor. De todas formas, te estamos aquí preguntando cosas que en realidad la novela lo que hace no es resolverlas, sino preguntarlas. La novela está llena de preguntas en realidad, pero tampoco resuelve ninguna, ¿no? Claro, es que como estáis viendo yo tengo pocas respuestas, y creo que esto es algo bonito, que sobre todo creo que se escriben las novelas no cuando tienes respuestas, sino cuando tienes muchas preguntas, ¿no? Las respuestas las dan los ensayos, claro, las novelas hacen preguntas. Claro. Sí, pero incluso en los planteamientos de las preguntas y en las cuestiones que abre esta novela, el lector se puede sentir muy identificado, o sea, no hace falta que encuentre una respuesta, pero sí puede ayudarle, ¿no? Yo pienso que se puede sentir identificado en muchos episodios, pues cada uno con el suyo, pero yo creo que incluso con el planteamiento de las preguntas, sin necesidad de escribir las respuestas. No sé si lo piensas así, Aisha. Yo creo que sí, es decir, esta novela sale de lo que comentaba, de que yo comparto muchas de las preguntas que se hace la protagonista, por el sencillo motivo de que yo también encadeno un par de divorcios, muchas rupturas sentimentales, mucho fracaso, también algún acierto, ¿no? Pero ante cada ruptura yo creo que te vienen de nuevo siempre las mismas preguntas, ¿no? ¿Qué esperamos del otro? ¿Qué entendemos por amor? ¿Qué es lo que hemos hecho mal? ¿No? ¿Qué es lo que falla? Vamos con la relación que marca la novela, la relación de Violeta con Paul. Todos los años, no necesariamente en Nochevieja, aunque esta vez lo sea, Violeta se para a pensar en los cambios que experimenta su vida cuando Paul no está, y el balance siempre parece bueno. Hay algo, una forma de existir a borbotones, sin dispositivos de seguridad ni mesura alguna, que los psiquiatras que la han atendido a lo largo de los años considerarían fruto de un trastorno de la personalidad, pero que ella siempre lo relaciona con Paul. Y lo cierto es que cuando él no está, ese algo disminuye o se sosiega. Para empezar, su cuerpo se adormece. Se esfuma la masa invisible que nace como una presión en el pecho y se mueve subcutánea por la espalda, sembrándola de contracturas y tensiones musculares que a menudo le provocan dolores de cabeza o que se agazapa en el útero, con pinchazos o calambres que se dejan sentir durante todas las fases del ciclo menstrual. La historia con Paul de entrada parece así el clásico enganche, pero tú decías antes, si le preguntas a cada uno de nosotros qué es para ti el amor, ¿no? Pero con la historia de Violeta y Paul, yo creo que en el fondo la respuesta que compartiríamos todos es que quizá todos buscamos la perfección. Te iba a decir eso, que para mí tiene que ver con la idealización, ¿verdad? Claro, me gusta mucho la portada de la novela, que la pude elegir, y es el cuadro de un buen amigo de Raúl Valero, y creo que define muy bien lo que es el deseo y lo que es la idealización romántica, ¿no? Porque en la portada se ve a un hombre que está besando a una persona que se está desvaneciendo entre sus manos, ¿no? Sí. Yo creo que hay algo en el deseo que tiene que ver con eso. El deseo siempre está un par de pasitos por delante de ti, y lo malo o lo ideal es no llegar a alcanzarlo, ¿no? Porque sabes que en el momento en el que lo alcanzas se desvanece. Entonces, en el caso de Violeta, pues sí que mantiene esta relación como siempre platónica, porque nunca llega como a manifestarse de una forma real, ¿no? Con el personaje de Paul, y es eso, ¿no? Siempre, o sea, le hace falta tener una persona que esté en la distancia para que, en tanto que no está presente, sea siempre perfecta e idealizable. Y hablando de idealización, una cosa que te reconozco que me ha sorprendido mucho es cómo de repente Violeta, en un momento de esa historia, se acerca a la religión. Se mete incluso en un convento. Sí. Así es. Sí, sí. Bueno, es que en mi círculo de amistades ha corrido como la pólvora también la idealización de los conventos. Hemos estado un par de años como haciendo muchos chistes y fantaseando mucho, ¿no? Con el retiro conventual, un poco desde el chiste, pero también desde este planteamiento de cómo fantaseamos todas con apartarnos un poco del sistema, cómo idealizamos, ¿no? Tener un huertito, vivir en comunidad con otras amigas. Había como eso, una especie de fascinación personal con este universo, pero luego sobre todo lo que hubo es que yo tenía desde el principio muy claro que la protagonista en algún momento iba a tener como una especie de despertar religioso, espiritual, ¿no? Y lo curioso es que al principio di por hecho que le iba a mandar a la India o al Tíbet, ¿no? Porque es curioso cómo se nos vende que lo espiritual tiene que venir de Oriente, cómo hacemos también un poco de apropiación cultural, ¿no? Con todo lo religioso en estos sentidos. Y
Y de pronto me di cuenta de, claro, no puedo hacer esto, ¿no? O sea, esto es como una apropiación cultural absoluta. Si va a tener una iluminación religiosa, tendremos que hacerlo en términos geográficamente próximos y entonces le va a tocar hacerse católica. Yo reconozco que este fue uno de los retos más importantes a la hora de escribir la novela. Y una curiosidad, entre ese grupo de amigos que fantaseabais con la vida conventual, ¿alguien la ha puesto en práctica? Uy, todavía no. Creo que Vale. nos conformamos con irnos al pueblo en verano, ¿verdad? Y hacer Claro, ahí claro, unas es que barbacoas. entre eso y el convento, hay un viajazo, ¿eh? Sí. Claro. Y donde más se manifiesta esa relación de la vida y la muerte con la sangre es en la obra de Salma, que es artista, es una de las parejas de la protagonista, cuando monta una exposición con la sangre del aborto de Violeta. Entiendo que es ahí cuando algunas lectoras o lectores te han dicho, ¡qué momento! Uy, ya, es que el personaje de Salma es terrible, ¿no? Sí. Lo cierto es que a través de la sangre también introduzco como la figura de los vampiros en la novela, ¿no? Sí. Que me parece que son un símbolo muy interesante para entender el narcisismo que muchas veces fagocita una relación, ¿no? Estas parejas que te acaban chupando la sangre, como quien dice. Y en el caso de Salma, que Salma además es la artista, ¿no? Se da un caso como eso de fagocitación de la experiencia de la pareja, ¿no? Además con esta mirada utilitaria de yo que soy artista, ¿no? Me hago propia tu experiencia y la utilizo, ¿no? La instrumentalizo para mi propio bien. Pero sí que al igual que los vampiros que aparecen en otros contextos, ¿no? En la novela, era un poco para reflexionar sobre este tema de las parejas narcisistas. Lo que queda claro en todo empieza con La sangre de Aisha de la Cruz, novela a la que podemos poner muchos calificativos, es que la vida, y eso ustedes ya lo saben, es complicada. Siente que la vida no es una flecha recta hacia el futuro, sino de hecho una repetición constante, ciclo y reciclaje y la misma puta piedra, no hasta que aprendes, sino hasta que la recoges y la cargas contigo por siempre, de vida en vida, como un amuleto o una cruz. Cuando llegue el juicio final, alguien preguntará su nombre y ella entregará esa piedra. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Hay dos tipos de vampiros. Están los que drenan por completo a sus víctimas y las dejan morir, los que consumen y desechan cuerpos como simples zurrones de alimento. Y están los que convierten, dándoles de beber su propia sangre y atándolas a sí mismos como una extensión propia por el resto de la eternidad. A Violeta siempre le han gustado las historias del segundo tipo, los amores que duran siglos, porque lo que la sangre ha juntado, ninguna fuerza humana habrá de superarlo, aunque no exista la posibilidad de la muerte, es decir, la posibilidad de la huida, tampoco existe el abandono. Estamos hablando con Aisha de la Cruz de su libro Todo empieza con la sangre, y esto que acaban de escuchar, hay un momento en el que la protagonista del libro, Violeta, cierra los ojos y se concentra en un único deseo que jamás se cumple, y es que las cosas se quedan como están. Aisha, yo decía antes, si en una relación amorosa se busca siempre la perfección, pero luego hay una cosa que yo creo que también se desprende mucho, que es el miedo al abandono. Es decir, uno de lo que tiene realmente miedo es de ser uno solo, de quedarse solo. Sí, ¿verdad? Nos pasa a todas, entonces. Sí, puede ser. Claro. En el caso de Violeta, digamos que está explicado, ¿no? Como por su propia infancia, ¿no? Tiene ahí una figura de un padre que las abandona, que se va, que hace otra familia, ¿no? Y entonces sí que jugaba un poco con esa idea de, en el fondo, ¿no? Como en su esencia está como este miedo al abandono, pero veo que igual es una cosa incluso más universal, ¿no? Sí. Sin duda yo creo que es una de las notas comunes, ¿no? Ese miedo que también muchas veces nos lleva al control y nos lleva a esta toxicidad que tanto se denuncia, ¿no? Que muchas veces eso, también las cosas que consideramos tóxicas al final están encubriendo como mucha vulnerabilidad. Estamos hablando de esto, de casi todo del amor y de las relaciones, pero es verdad que esta novela contiene muchísimas otras cosas, porque habla incluso del bullying en un momento dado, de desórdenes alimenticios o alimentarios, de nuevos estilos de vida, del veganismo. Quiero decir que están un poco muchísimos temas ahí que vas tocando también, que es muy interesante, ¿no? Puede ser, sí, ese tipo de cuestiones la verdad es que a mí me salen como de forma muy natural, ¿no? Porque tienen que ver casi con mi
con mi estilo de vida, con mi forma de ver el mundo, y en este caso digamos que la distancia, ¿no?, entre la protagonista y yo es bastante pequeñita, en el sentido de que, como mencionabas, ¿no?, pertenecemos a la misma generación, tenemos estudios académicos similares, ¿no? Sí que había una cierta traslación de mi propia mirada, ¿no?, de mi cosmovisión al personaje. Pues queda ya registrado en nuestra biblioteca Todo empieza con la sangre, de Aisha de la Cruz, que ahora ya sabes, y es lo que pedimos siempre a todos los invitados a esta biblioteca, que nos tienes que donar 2 libros que no pueden ser tuyos, pero que tú consideres que deben estar en la biblioteca para que nuestros oyentes también puedan disfrutar de ellos. ¿Vamos con el primero? Sí, bueno, pues el primero, y además un poco pensando en este libro, ¿no?, que yo inicialmente concebí como una reescritura de Cumbres Borrascosas, yo he estado obsesionada con las reescrituras y con las precuelas y secuelas de clásicos desde que leí Ancho mar de los sargazos de Jean Rhys, que es una novela fascinante y funciona eso como una precuela de Jane Eyre, en la que se cuenta la historia de este personaje silenciado de la novela de Charlotte Brontë, La loca del ático, Bertha Mason, que la novela de Jean Rhys, digamos, se cuenta su historia, ¿no? Como ella es una mujer mestiza caribeña a la que casan a la fuerza con el protagonista de Jane Eyre, con el señor Rochester, que se la lleva a Londres en un barco, le quita el dinero, la encierra, la bestializa y esclaviza, ¿no? Creo que es una novela muy interesante, sobre todo por eso, ¿no?, por la forma en la que le da la vuelta al clásico e intenta pensar en términos que no sean... bueno, al final la historia de Jane Eyre es una institutriz blanca, ¿no? Pues aquí tenemos un poquito el punto de vista de la mujer racializada. Esta entra ya no está... ¿Qué ibas a decir, Antonio? Es buenísimo, es que me encanta sacar ese personaje que es un personaje central de Jane Eyre, sí, y de repente contar esa historia que, bueno, que es tan interesante y que sin embargo en la novela, claro, se queda tan ahí, tan de una forma mecánica, ¿no?, que es lo que sirve para el argumento. Pues pueden leerlo en Ancho mar de los sargazos de Jean Rhys, que está en De Bolsillo. Esta es la primera donación que nos hace Aisha. ¿Y la segunda? Bueno, pues la segunda es poco original, pero es como pues la poesía completa de Emily Dickinson, porque sí, porque es mi poeta preferida, porque es la mejor poeta de todos los tiempos, epigramática, misteriosa y también profundamente mística, ¿no? Que hay una cosa que siempre me inquieta de Dickinson y es cómo se ha leído como su decisión final de encerrarse a escribir casi como agorafobia, ¿no?, como desde la enfermedad mental, y a mí lo que hace es evocarme como la escritura de las grandes mujeres que escribieron en conventos. Y bueno, y me gusta eso, que cada poema es un pequeño acertijo, ¿no? Me gusta como el misterio que encierra cada uno de sus poemas, y creo que además es una poeta a la que siempre acabo citando en todo lo que escribo. Es decir, hay un poema de Emily Dickinson para cada uno de mis textos, seguro que para cada uno de los textos de todo el mundo y también para cada momento de la vida. Para cada uno de los estados de ánimo. Poesía completa de Emily Dickinson, que está en Visor. Vamos ahora con las novedades de los libros del empleado, que está Pepe Rubio, ¿sí, no? Sí, estoy por aquí. Venga, tú traes bajo el brazo las novedades. ¿Cuáles son? Pues la primera va a ser la transmigración de Juan Jacinto Muñoz Rengel, que está en ADN. Y antes decís que la novela es hacerse preguntas, yo me voy a hacer preguntas y me voy a poner un poco intenso. Y si porque detrás de estas preguntas está esta novela, ¿no? ¿Y si también las almas empezaran a migrar de un cuerpo a otro? Si apareciéramos en un cuerpo ajeno, ¿intentaríamos volver a casa? Quizá a kilómetros de distancia donde nadie nos reconocerá. ¿O buscaríamos esa otra vivienda que abre el juego de llaves de nuestro abrigo? ¿Quién nos esperará allí dentro? Son muchas preguntas. Inquietante, es un poco angustioso, sí, sí, inquietante. Juan Jacinto Muñoz Rengel siempre un poco ahí alrededor de lo insólito, ¿no? Bueno, habla sobre la naturaleza de las cosas cuando son llevadas al límite, pero bueno, es verdad porque hace también una buena reflexión sobre lo que hacemos ahora también en redes sociales cuando gente se abre perfiles anónimos y son de alguna forma otra persona y viven como otra persona, ¿no? Hay muchísimas cosas en esta novela, pero es muy interesante que vuelva Juan Jacinto Muñoz Rengel a la novela con la transmigración. Esta es la novedad, la transmigración de Juan Jacinto Muñoz Rengel, que está en ADN. ¿Y hay alguna otra novedad? Sí, otra más en Radio Benjamin, de Walter Benjamin, con ilustraciones de Judy Kaufman, en libros del Zorro Rojo. Una selección de un centenar de guiones escritos y narrados por el propio Benjamin entre el año 27 y el 33 a través de las ondas alemanas, que poseen toda la variedad, la erudición, el rigor, la agudeza y la sensibilidad que caracterizan el resto de la obra benjamiana. Es que mira qué maravilla, o sea, es que yo primero que no sabía que Walter Benjamin
Benjamin había hecho relatos en la radio alemana entre 1927 y 1933, que no se conserva ninguno, no se sabe por qué, si porque se emitieron en directo, pero no hay grabación, o porque los nazis las destruyeron, pero no se conservan esas grabaciones, y son estos relatos que contaba Walter Benjamin en la radio alemana, y además editados maravillosamente por Libros del Zorro Rojo, y ilustrados también maravillosamente. Pero así no que es novela gráfica, es un libro. No, es un libro ilustrado, y bueno, y es una delicia, vamos, o sea, leer estos relatos de Walter Benjamin, me parece un Pues descubrimiento. Radio Benjamin de Walter Benjamin con ilustraciones de Judy Kaufman, que está en Libros del Zorro Rojo. Estos son las dos novedades que entran hoy en nuestra biblioteca, y ahora vamos a ver cuáles son las donaciones de los oyentes que han llamado y quieren compartir con nosotros un libro que les parezca imprescindible en nuestras vidas. Aida desde Madrid, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿y tú qué tal estás? Pues también, en espera de poderos obsequiar con un libro que lo he sacado del baúl de los libros sabios, ¿Sí? que está publicado por Maeva, ¿Sí? y se titula Las galletas profanadas de mi madre, y el autor es Juan Arias. ¿Y por qué, creo que le conoceréis, claro. ¿Por qué te ha gustado ¿Cómo? tanto? ¿Por qué te ha gustado tanto? Mira, lo primero, por la sencillez de su escritura, por el buen humor, por lo bien presentado que está, y sobre todo por la historia que tiene este libro, cómo se escribió. Y bueno, pues Juan Arias se lo comentó precisamente a José Saramago durante una comida en Lisboa. José Saramago le dijo que todas estas historias, que en realidad son pequeños relatos, las tenía que publicar. Sí. Y entonces a partir de ahí empezó el sacerdote, el escritor, el periodista, el cronista, bueno, todo lo que es Juan Arias, porque desgraciadamente murió el año pasado. Sí. Pero este libro para mí tiene un significado, porque resulta que es que yo tengo un grupo de personas que hacemos animación a la lectura. Sí. Y para mí este libro, como es tan sencillo de leer y tan, no sé, es muy intenso en cuanto a la cuestión, diríamos, amorosa, ¿no? Sí. De esta persona por su madre, pues fue uno de los primeros que para este curso que hago yo de animación a la lectura me sirvió de base. Así que le estoy muy agradecido a Juan Arias, y os aconsejo que, aunque ya no está en venta, porque se escribió hace 20 tantos años, 23 años creo, pues conviene localizarlo, y por favor veréis qué maravilla para poder, no sé, aprender a escribir pequeños relatos que salen del alma. Pues nos quedamos con él, Las galletas profanadas de mi madre, de Juan Arias. Muchísimas gracias, Aida. No hay de qué, y además encantada de oíros y que sigáis con esta actividad que está muy bien. Un abrazo para Un beso todos. bien grande. No lo conocías, ¿no, Antonio? Yo no lo conocía, me parece muy interesante el personaje de Juan Arias, pero yo tampoco, no lo conocía, lo había pero leído. además me gusta que lo utilice para en un curso de animación a la lectura. Sí. Me gusta muchísimo. Alfredo desde Vitoria, muy buenos días. Hola, buenos días, Egunon. ¿Qué tal, Alfredo? Cuéntanos. Pues bien, oye, mira, nada, Las malas, de Camila Sosa Villada, me parece que es el segundo apellido. Sí. Yo llegué a este libro a través de otro suyo, Tesis sobre una domesticación. Sí. Y bueno, pues a mí me pareció fascinante la descripción que hace del mundo trans, ¿no? Sí. Que además es un mundo pues que a uno le es pues muy ajeno, ¿no? En el sentido de que no hay nadie a mi alrededor que conozca que esté en esa circunstancia, y luego me parecía también interesante por toda la polémica que hay en el feminismo sobre este mundo también, ¿no? Sí. Y todas estas historias, ¿no? Y es tan desgarradora la descripción que hace de su vida. Es autobiográfico. Que a mí me dejó fascinado, realmente. Pregunto, es autobiográfico, Alfredo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Por lo que he podido leer luego, por lo que he podido leer luego de ella y demás, creo que es autobiográfico. Y es realmente desgarrador. Y creo que ayuda un poco a comprender ese mundo, ¿no? Ese mundo que
pues no sé, pues para las... Ajá. Igual yo ya soy un poco mayor también, ¿no? Pues que resulta un poco complicado de entender, ¿no? Por lo menos para mí, ¿no? Y a ti te ha impactado me ayudó. especialmente. Sí, me ayudó a entender un poco, pues, qué vivencias puede haber, qué motivaciones, y luego, pues eso, qué realidad, ¿no? Tan brutal. Pues es una realidad muy dura. Nos quedamos con él. Antonio, entiendo que tú lo conocías. Yo lo porque has dicho, conozco y hombre, me encanta claro. Camila Sosa y bueno, y todo lo que publica sí está alrededor de lo autobiográfico, aunque no es nada es en su autobiografía, pero sí que evidentemente se ha basado en su transición y en su historia. Está Pues, en Tusquets. En Tusquets, las malas de Camila Sosa. Alfredo, muchísimas gracias. Hasta luego. ¿Está también el Pascual Donate con los libros abandonados? Por aquí ando. Ah, vale. Sí, Como hoy nos mira. veo, no sé si habías no sé si estás con libro rescatado. Sí, así es. Mira, el libro que he rescatado hoy se titula 100 oficios para el recuerdo, un viaje por la España rural en busca de las labores del pasado. El autor es Eugenio Monesma, que a lo largo de su vida ha hecho como más de 3.000 vídeos documentales sobre el mundo rural, y si en algún momento visteis en los años 90 en la 2 o en algún canal de estos locales documentales sobre oficios, probablemente detrás de la cámara estaba Eugenio Monesma. En este libro, Eugenio fotografía y resume técnicas artesanales que en muchos casos se han perdido. No sé, hacer cuerdas de esparto, tintar telas con cochinilla, levantar casas de piedra seca. Nos cuenta el oficio, por ejemplo, de los carboneros o cómo se fabricaban botas de vino. En fin, este libro también es un homenaje a muchos de aquellos últimos artesanos de oficios que se han perdido. Y no ya. solo con texto, sino también con fotografía. Con fotografías, además fotografías de estas que te va contando el proceso. A mí me encanta uno que hay de la trilla, que yo he trillado con un trillo. Joder, a mí me apasiona. Todos los libros olvidados, yo de verdad me voy a poner a hacer, o sea, voy a cambiar el trabajo, porque me encantan todos. Los libros abandonados, que son aquellos que están en los montones de libros que acumulamos en la redacción de la cadena SER, y que es verdad que los vemos ahí a montones y no nos fijamos, pero cada semana cuando Pascual Donate rescata uno, decimos, ¿cómo es posible que este libro esté abandonado? Pues 100 oficios para el recuerdo, un viaje por la España rural en busca de las labores del pasado, de Eugenio Monesma, que está en Lundberg. Y en un libro Una hora que encontraremos... Pues mira, para darle la razón a Aisha, en esta semana contamos Aguas de primavera de Iván Turgenev, un libro publicado en 1872 y que cuenta una relación abierta maravillosa, y tiene un personajazo que es la mujer que tiene esta relación abierta, y habla también del primer amor, pero también de la pérdida de la inocencia, y es espectacular. Aguas de primavera de Iván Turgenev en un libro Una hora. Aisha de la Cruz, nosotros nos quedamos con Todo empieza con la sangre. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotras. Gracias, Aisha. Antonio, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.